Bienvenidos a este nuevo análisis en profundidad. Hoy nos vamos a adentrar en una figura compleja, la de Valentín Elizalde Valencia, el cantante regional mexicano, que el público acabó llamando el Gallo de Oro. Vamos a usar extractos de un artículo enciclopédico como guía, ¿vale? Para intentar entender no solo su vida y su música, sino también esas paradojas que lo definieron. Por un lado, una popularidad enorme, arrolladora, diría yo, a pesar de que muchos decían que su estilo vocal era, desafinado. Y por otro, un ascenso rapidísimo que se truncó de la manera más brutal, aparentemente además ligado a una de sus canciones más polémicas, metido de lleno en el peligroso mundo de los narcocorridos. Así que nuestra misión hoy es desgranar esta historia, entenderla bien. Hay mucha tela que cortar aquí. Venga, empecemos por el principio, por sus raíces. Valentín Elizalde nació el 1 de febrero del 79 en Jitoncueca, que es un pueblecito de Sonora, en México. Luego, su infancia y juventud las pasó en varios sitios, ¿no? Guadalajara, en Jalisco, y muy importante, Guasave, en Sinaloa, una región con un peso cultural tremendo en la música norteña y de banda. Claro, es que Sinaloa es cuna de muchos artistas del género, y la música, le venía de familia. Su padre era Everardo Elizalde, Lalo Elizalde, también cantante. Lo llamaban el Gallo, fíjate. Aunque la tragedia golpeó pronto a la familia, ¿sabes? Lalo Elizalde murió en un accidente de coche en un sitio que llamaban la Curva de la Muerte, cerca de Villa Juárez. Vaya, quizás esa pérdida influyó en que Valentín quisiera seguir sus pasos, ¿no? Debutó joven, el 24 de junio del 98 en Baquenuevo, Sonora. Y al año siguiente, en el 99, ya sacó su primer disco de estudio, Regresan los Mafiosos. Ahí empezó todo, bajo el sello Ayana Musical. Y fue entonces cuando le empezaron a llamar el Gallo de Oro, como heredando el apodo del padre. Y aquí es donde surge una de las primeras preguntas gordas sobre Elizalde. Se hizo muy famoso. Canciones como Vete ya, Ebrio de amor, o esa versión de Soy así, de José José. Pero como decíamos, siempre se le describió como desafinado. No era un cantante técnicamente perfecto, digamos, según los cánones. Entonces, ¿cómo se explica esa conexión tan fuerte con la gente? ¿Qué tenía esa voz, considerada imperfecta, para generar tanta devoción? Es una pregunta excelente. Yo creo que ahí está parte de la clave de su singularidad. A ver, desafinado puede significar muchas cosas, ¿no? Podría ser falta de técnica vocal, pura y dura. Pero también podría verse como una expresión de crudeza, de autenticidad, ¿entiendes? En la música regional mexicana, donde las emociones fuertes y las historias directas son tan importantes, pues esa aparente imperfección, esa voz que sonaba más vivida que de conservatorio, quizá la gente la interpretaba como honestidad. Ya, como más real, ¿no? Exacto. Quizá transmitía una vulnerabilidad o una pasión sin filtros que conectaba con la vida de muchos de sus seguidores. No sonaba como los demás, era reconocible al instante. Así que, en lugar de ser un defecto, esa característica se convirtió en su sello, casi una marca personal que lo diferenciaba y, fíjate qué paradoja, lo acercaba a su público. A veces la perfección técnica pone distancia, ¿sabes? Y la imperfección, si se ve como auténtica, crea una conexión más íntima. Interesante punto de vista, sí. Esa autenticidad, o al menos como la percibía la gente, contrastaba con otra faceta mucho más polémica de su carrera, su entrada en el mundo de los narcocorridos. Las fuentes lo dejan claro, vamos. Elizalde compuso y cantó canciones de este tipo. Se habla específicamente de temas que, al parecer, elogiaban a figuras conocidas del narco, como Vicente Carrillo Fuentes, o, y esto es importante por lo que pasó después, a Joaquín El Chapo Guzmán, que era el líder del cartel de Sinaloa en aquel entonces. Para que nos situemos bien, un narcocorrido es, básicamente, una evolución del corrido tradicional mexicano. Exacto. Y es fundamental entender esa conexión. El corrido tradicional ha sido durante siglos como el periódico cantado del pueblo en México, ¿no? Contaba historias de héroes, de bandidos, de desastres, de crímenes. Narraba lo que pasaba y era relevante para la comunidad. El narcocorrido coge esa estructura, esa función de crónica, y la aplica al narcotráfico actual. Describe las vidas, las hazañas, las muertes, los códigos de los narcos. Pero claro, esto genera un debate enorme y muy complejo. ¿Son estas canciones solo un reflejo de una realidad social brutal?
¿Una especie de periodismo musical de los márgenes? ¿O cruzan una línea ética al glorificar la vida criminal, la violencia, el poder ilegal? Claro, es que la línea es muy fina. Muy fina. Y la respuesta no suele ser simple. Puede haber crónica, pero también mucha mitificación. Trae el caso de Elizalde. Cantar estas canciones, sobre todo en ciertos sitios y sobre ciertas personas, pues conlleva unos riesgos enormes. Riesgos mortales, literalmente. Los artistas que cantan narcocorridos, y más si dan nombres o hablan de grupos o territorios concretos, se mueven en un campo de minas, vamos. En zonas donde distintos cárteles se pelean, una canción puede interpretarse no como una simple historia, sino como tomar partido, como un insulto a un grupo rival o una muestra de lealtad a otro. La línea entre ser cronista y ser visto como portavoz o simpatizante de un bando es finísima y muy peligrosa. Por eso es crucial, al hablar de esto, mantener la neutralidad. Nos limitamos a contar lo que dicen las fuentes sobre las canciones y los peligros, sin juzgar, pero sin ignorar las consecuencias fatales que pueden tener. La noticia fue un bombazo en México y en el mundo de la música regional. Justo después de terminar un concierto en el Palenque de Reynosa, en Tamaulipas, una ciudad fronteriza, conocida por ser zona de influencia del Cártel del Golfo y de los Zetas, su brazo armado en aquel momento, Valentín Elizalde fue asesinado. Brutalmente. Tenía solo 27 años. Los detalles que se supieron son escalofriantes. Apenas subió a su camioneta, un SUV, otro coche se le puso al lado y ¡pum! Abrieron fuego con armas automáticas. Se habló de al menos 20 disparos. Una ejecución en toda regla. El ataque fue devastador. Junto a Elizalde, murieron allí mismo su manager, Mario Mendoza Grajeda, y su chofer, Reinaldo Ballesteros. Solo hubo un superviviente dentro del coche, su primo, Fausto Tano Elizalde. Quedó herido pero sobrevivió. Y lo más impactante, quizá, fue lo público que fue todo. Pasó justo a la salida del recinto. Todavía había cientos de fans esperando un autógrafo o una foto. Fueron testigos directos del horror. Claro. Y claro, en plena era digital, enseguida empezaron a circular por Internet, sobre todo en YouTube, vídeos grabados con móviles que mostraban los momentos después del ataque, el coche acribillado. Esto le añadió una dimensión macabra y viral a la tragedia. Terrible. Su cuerpo lo velaron 2 días después, el 27 de noviembre, en su pueblo, Jitonhueca, y lo enterraron al día siguiente en Guasave, Sinaloa, en un mausoleo familiar. La brutalidad y lo público de este asesinato, pues, plantean preguntas muy serias sobre el mensaje que se quería mandar, ¿no? No fue algo discreto. Fue una demostración de fuerza a la vista de todos. Y aquí es donde la conexión con su música se vuelve clave en la investigación y en lo que pensó la gente. La hipótesis que cogió más fuerza casi desde el principio y que las fuentes recogen como la creencia generalizada es que el asesinato fue una venganza directa por haber cantado una canción concreta en su último concierto en Reynosa, el corrido A mis enemigos. ¿Y por qué esa canción? ¿Qué tenía de especial? Porque la letra de A mis enemigos, muchos la consideran un desafío directo, vamos, una provocación al grupo criminal Los Zetas. En aquel momento, los Zetas estaban en guerra abierta y muy violenta con el Cártel de Sinaloa, organización a la que, como dijimos antes, Elizalde le había dedicado canciones elogiosas. Entonces, cantar esa canción, con esa letra, precisamente en Reynosa, que era territorio dominado por el Cártel del Golfo y los Zetas, pues se interpretó como una ofensa intolerable, como una temeridad que cruzó una línea roja. Hay que insistir en que esta es la hipótesis principal, basada en el contexto y la información que circuló. Me entiendo. De marzo de 2008, casi año y medio después, detuvieron en Coatzintla, Veracruz, a Raúl Hernández Barrón, alias el Flander I. Las autoridades lo identificaron como un presunto miembro importante de los Zetas y lo señalaron como uno de los supuestos autores materiales del asesinato de Elizalde. Ojo, hay que presentar esto como lo reportan las fuentes, la detención y la acusación, sin darlo como una verdad judicial cerrada, ¿vale? Claro, nos basamos en la información disponible. Exacto, pero esa conexión que se estableció entre una canción concreta y una ejecución tan violenta por parte de un grupo del crimen organizado es, sin duda, lo más escalofriante de esta tragedia. Ilustra de forma brutal los peligros de los que hablábamos antes. Y entonces pasa algo fascinante, aunque sea por la tragedia. Tras su muerte, la figura de Valentín Elizalde no se apaga. ¿Qué va? Explota.
Aquí la historia da un giro sorprendente en cuanto a popularidad. Las cifras son claras. Las fuentes dicen que, en vida, ningún disco suyo había llegado al top 20 de las listas importantes. Pero en 2007, justo el año después de su asesinato, sus discos no solo entraron en las listas, sino que fueron líderes de ventas en el mercado latino de Estados Unidos y en México. Un fenómeno póstumo masivo. Sí, es un patrón que hemos visto en otros casos de artistas que mueren jóvenes, sobre todo en circunstancias trágicas. Pero en el caso de Elizalde fue especialmente fuerte. La muerte lo convirtió de figura popular en leyenda. Su música adquirió otra dimensión, ¿sabes? Se escuchaba a través del filtro de su final. Las canciones de amor, de desamor, incluso los corridos, todo cambió de significado. La historia completa de su vida, orígenes humildes, el estilo vocal peculiar que generaba debate pero también conexión, la valentía o temeridad de cantar ciertos temas y la muerte joven y brutal, todo eso construyó un mito. Un mito. Un mito que también alimentó la industria musical, claro. De hecho, ese reconocimiento póstumo fue más allá de las ventas. En 2007 lo nominaron a los premios Grammy, nada menos, en la categoría de Mejor Álbum de Banda por Vencedor. Aunque no ganó, la nominación ya fue un hito importante. Reflejaba ese estatus elevado que alcanzó después de morir. Y además, su discografía siguió creciendo con lanzamientos póstumos que se vendieron muchísimo, como La Playa, Lobo Domesticado, Más allá del mar, todos en 2007. Cubrían la demanda enorme del público y mantenían viva su presencia. Este fenómeno de la fama póstuma magnificada por la tragedia nos dice mucho de cómo se construyen los íconos populares. La muerte violenta añade un elemento como de martirio, de sacrificio, que puede elevar al artista por encima de lo puramente musical. Su historia se convierte en una especie de epopeya moderna con un final trágico que asegura que se quede en la memoria colectiva. Y en el caso de Elizalde, lamentablemente, la sombra de la violencia parece que persiguió a su círculo cercano. ¿Ah, sí? Sí, las fuentes mencionan algo posterior muy triste. Su expareja y madre de una de sus hijas, Blanca Vianey Durán Brambila, también fue asesinada a tiros en Ciudad Obregón, Sonora, en junio de 2016. Madre mía, qué barbaridad. Una tragedia sobre otra. Pero bueno, también hay una nota de posible continuidad, ¿no? Se menciona que una de sus hijas, Valeria Elizalde, quiere seguir los pasos de su padre en la música. Si eso le añade otra capa a la historia. Por un lado, la persistencia de la tragedia, esa sombra que parece planear sobre la familia. Y por otro, el deseo de continuar el legado musical, una muestra de resiliencia o quizá una forma de mantener viva la memoria del padre a través del arte. Es una dualidad que refleja lo complejas que son las secuelas de una vida y una muerte como la de Valentín Elizalde. Entonces, si intentamos resumir un poco todo lo que hemos ido viendo a partir de las fuentes, ¿qué imagen nos queda? Pues vemos a un artista de origen humilde, con una influencia familiar fuerte, que irrumpe en la música regional con un estilo muy suyo, muy reconocible aunque vocalmente polémico. Un artista que conecta muchísimo con el público con canciones de amor y desamor, pero que también se mete en el terreno peligroso de los narcocorridos, contando historias o elogiando a figuras del crimen organizado, una decisión que, según la hipótesis más fuerte, lo lleva a una muerte violenta y joven a manos de un cártel rival. Y finalmente, una figura cuya fama se dispara después de muerto, convirtiéndose en un ícono póstumo y un fenómeno de ventas brutal. ¿Qué significa todo esto en un contexto más amplio? Pues significa que la historia de Valentín Elizalde es mucho más que la biografía de un cantante. Es un caso de estudio fascinante que condensa muchas tensiones y realidades del México actual y de la industria musical. Por un lado, refleja las dinámicas complejas de la fama en géneros musicales muy arraigados en la cultura popular, como la música regional mexicana. Muestra cómo la autenticidad percibida, incluso a través de la imperfección técnica, puede ser clave para conectar con el público. Por otro lado, expone de forma muy cruda la relación simbiótica y a menudo peligrosa entre esta música y la realidad del narcotráfico en ciertas zonas. El narcocorrido como crónica social, como posible glorificación y como detonante de violencia real. Es una mezcla muy potente. Muy potente. Además, su historia subraya el poder ambiguo de la música, su capacidad para generar identidad, comunidad, emoción, pero también su potencial para ser interpretada como un mensaje en un conflicto violento con consecuencias fatales.
Y por supuesto nos enfrenta directamente a la brutalidad de la narcoviolencia y cómo ésta se filtra en distintas esferas sociales, alcanzando incluso a figuras públicas del espectáculo. Valentín Elizalde condensa en sí mismo al ídolo popular, al cronista musical de su tiempo, con esos corridos que contaban el mundo que les rodeaba, y finalmente a la víctima de esa misma violencia que a veces él mismo relató o ensalzó. Es un espejo complejo de una realidad compleja. Al terminar nuestra exploración de hoy, y dándole vueltas a todo lo que hemos analizado con la información que tenemos, queremos dejar una pregunta en el aire. Una cuestión que va más allá del caso concreto de Valentín Elizalde, pero que su historia ilustra de forma dramática. Considerando el contenido explícito de muchos narcocorridos y los riesgos mortales asociados para quienes los cantan, como hemos visto documentado, ¿dónde están los límites? ¿Cuándo acaba la expresión artística que intenta reflejar una realidad violenta, por muy cruda que sea? ¿Y cuándo empieza la posible glorificación, la normalización o incluso la incitación a esa violencia? Y en consecuencia, ¿qué responsabilidades éticas o sociales podrían tener los artistas que eligen esos caminos y el público que consume y a veces celebra esta música? No hay respuestas fáciles, desde luego, pero quizá plantear la pregunta sea un primer paso necesario.